Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casa Árabe. Hoy me complace enormemente retomar el ciclo de conferencias sobre grandes capitales del mundo islámico medieval, pasado y presente, que Casa Árabe coorganiza de mayo a noviembre con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y con la colaboración del Grupo de Investigación Sísifo del área de arqueología de la Universidad de Córdoba. El objetivo de este ciclo, como algunos de ustedes que han estado antes ya lo saben, de la mano de especialistas a nivel mundial en la materia, es la historia de algunas de las ciudades más importantes de la historia del Islam, que en algún momento se erigieron en capitales de importantes reinos o imperios medievales. En ellas se examina, por un lado, su época de mayor apogeo y su expansión urbana, y por otro, desde una visión crítica y actual, los vestigios que han llegado hasta nuestros días de estas ciudades del pasado. Según cada caso particular, se analiza también el estado de su patrimonio, su abandono o su expolio como consecuencia de guerras o de la presión inmobiliaria. La conferencia de hoy, quinta del ciclo, está dedicada a Córdoba, capital de Al-Ándalus durante los siglos del dominio omeya y, por consiguiente, referente obligado en los estudios sobre el pasado islámico. En un edificio histórico de Córdoba, además, Casa Árabe tiene su otra sede, aparte de esta sede de Madrid. Son muchas las cuestiones cordobes-omeyas aún pendientes de estudio y muy diferentes los enfoques con los que afrontarlas. Muchas preguntas de las que esperamos conocer hoy un poco más de la mano de nuestro conferenciante de esta tarde, Alberto León, profesor de Arqueología Medieval de la Universidad de Córdoba. Además de esta cátedra, Alberto León es miembro del Grupo de Investigación Sísifo de dicha universidad, que, como he mencionado, coorganiza con Casa Árabe este ciclo. León es especialista en urbanismo andalusí, arquitectura defensiva medieval, arqueología de la arquitectura y gestión de la arqueología urbana. En todos estos ámbitos cuenta con una extensa experiencia. Ha dirigido diversas intervenciones arqueológicas sobre Madinat Kurtuba, destacando especialmente sus estudios sobre las fortificaciones medievales, el antiguo Alcázar andalusí o la Torre de la Calahorra. Antes de pasarle la palabra, quisiera agradecerle una vez más su presencia aquí y su participación en el ciclo, así como a todos ustedes por acompañarnos. Espero y estoy seguro que todos vamos a disfrutar mucho de esta conferencia y, sin más, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, debo agradecer, esto siempre se suele hacer así, pero en este caso es más que de justicia. Debo agradecer muy sinceramente a Casa Árabe y a sus responsables que me hayan invitado para poder hablar de la ciudad de Córdoba o lo que conocemos de la ciudad de Córdoba. Participar en un ciclo de conferencias como este, de este nivel y con los conferenciantes que me han precedido y que me van a suceder en diferentes sesiones, en siguientes sesiones, es un verdadero honor. Esto además supone una responsabilidad especial porque a uno le toca hablar de la ciudad que sirve de referencia cuando hablamos de los estudios sobre urbanismo islámico en Al-Ándalus, que es el caso de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la imagen que tenemos de la ciudad de Córdoba, de la imagen que tenemos del pasado islámico de Córdoba, está muy distorsionada por determinados tópicos historiográficos y por los avatares por los que ha pasado esta ciudad y la arqueología de esta ciudad durante bastantes años. Mi intención, fundamentalmente hoy, es la de mostrarles un poco cómo esa imagen, ese tópico, esa idea de ciudad de pasado islámico, como una imagen estática, una instantánea del siglo X y una ciudad paralizada en el tiempo, es una imagen errónea. La idea de que Córdoba, el patrimonio islámico de Córdoba se centra fundamentalmente en su mezquita y en su callejero actual es también otro de esos tópicos que voy a intentar desmontar y lo que voy a
intentar explicarles muy rápidamente, con muchísimas imágenes, en un discurso espero que no sea demasiado extenso ni pesado, es mostrarles cómo Córdoba alberga una cantidad de información extraordinaria para descubrir muchos más aspectos que no exclusivamente estos monumentales, que le dan relevancia, sin lugar a dudas, en los estudios sobre el mundo islámico medieval, sobre el pasado andalusí. Por eso estas imágenes que les muestro, en las que el río sirve de espejo en el que queda desvaído, un reflejo desvaído de los monumentos de la ciudad, es una idea que voy a intentar, voy a intentar matizar para descubrir cómo esa ciudad es una ciudad que atesora muchísimos más elementos que hacen de ella una verdadera capital, no solo en el pasado, sino también de cara a los futuros estudios que se hagan sobre el urbanismo islámico. Córdoba, desde el siglo XIX, desde la imagen generada por los viajeros románticos que encontraban en ese pasado exótico árabe frente al resto de países europeos centrales y septentrionales, encontraban en Córdoba un elemento particular. Y fue el que destacaron con sus grabados, con sus descripciones, con la narración de sus viajes, generando una imagen estereotipada, una imagen distorsionada de la realidad de Córdoba. En sus grabados se fijaban en sus monumentos solo en la parte monumental de su pasado e incluso idealizaban o intentaban recrear ese pasado islámico con ciertos toques de exotismo oriental, ¿no? Como esta mora en su jardín, esa pintura del siglo XIX, o esta recreación del viaje de Juan de Gorce o de la embajada de Juan de Gorce ante Abderramán III. Se estaba generando, por un lado, una imagen de costumbrismo y de pasado o de presente con bastantes remanentes islámicos de la ciudad. Por otro lado, el elemento central, uno de los que realmente supuso un acicate para descubrir el pasado islámico de la península ibérica, era la mezquita, un edificio que monopolizaba todas las descripciones, los estudios, las ilustraciones, los catálogos monumentales que existían sobre la ciudad de Córdoba, en el que se focalizaba toda la atención. Suelo decir a mis alumnos y en conferencias que la sombra del alminar de la mezquita es muy alargado y hace sombra y oscurece el patrimonio que encierra la ciudad, que es mucho más que todo esto que les estoy mostrando. Ese edificio se convirtió en un referente también para la restauración monumental en España desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su estado, como el de la mayor parte de la ciudad, estaba bastante deteriorado y se iniciaron campañas de recuperación y restauración por parte del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. De hecho, el inicio de las excavaciones en Medina Zahara vino motivado en buena medida para conocer mejor el arte califal y poder restaurar y redecorar en mejores condiciones, con mejor conocimiento del arte islámico, este edificio singular de la ciudad. También fue el objeto prioritario de investigación por parte de otro de los grandes nombres de la arqueología islámica andalusí o de la arqueología cordobesa, que fue el arquitecto, estamos hablando siempre de arquitectos porque la atención se centraba en este tipo de edificios, el arquitecto Félix Hernández Jiménez, que además de restauraciones en el alminar, como después veremos, en algunas cubiertas, hizo las primeras excavaciones arqueológicas en el interior de la mezquita con la intención fundamentalmente de documentar el estado de conservación de las cimentaciones, de las columnas que sustentaban el edificio y de paso también intentar localizar el templo, el supuesto templo visigodo que existía, el complejo de San Vicente que existía en ese lugar con antelación a la construcción de la mezquita Al-Jama. Ahí ven cómo en el proceso de excavación se intenta apuntalar las columnas, que era uno de los objetos prioritarios de esas excavaciones, y se documentaron algunos de los espacios interpretados como el posible edificio de culto cristiano preislámico.
Córdoba, por tanto, empezó a atraer la atención, el interés por su patrimonio monumental. Pero también Córdoba fue objeto de investigación porque al ser sede de la corte omeya durante varios siglos, era objeto prioritario de atención por parte de los cronistas que describían el entorno de la corte, describían la apariencia de la ciudad, bien es cierto que con bastantes toques hiperbólicos, ¿no? Es decir, de forma muy exagerada para, bueno, pues, ensalzar la sede de ese poder omeya en Al-Ándalus. Y Córdoba conoció, igual que la arqueología islámica andalusí, conoció una etapa de esplendor, de auge, cuando confluyeron una generación irrepetible de investigadores que colaboraban desde diferentes temas de trabajo. Por un lado, teníamos arabistas que leían epígrafes, leían fuentes y traducían fuentes de las que se tomaba la mayor parte de la información para identificar edificios, para poder reconocer la ciudad, ¿no? El caso de Leví Provenzal o García Gómez, o en el caso de Córdoba, don Manuel Ocaña, epigrafista especialista en esta materia, que permitió conocer bastante bien algunos edificios de la ciudad. Y, por supuesto, en la línea ya que se venía avanzando desde las restauraciones en la mezquita que hemos comentado antes, pues la colaboración también con arquitectos como Leopoldo Torres Balbás o el mismo Félix Hernández. Sin embargo, pese a que a Córdoba se dedicaron varios capítulos de la famosa Historia de España de Menéndez Pidal, que ha sido y sigue siendo todavía obra de referencia para el pasado andalusí de la península ibérica, el interés prioritario, habida cuenta de la confluencia de las lecturas de las crónicas, de las fuentes escritas, el interés prioritario se centraba en el reconocimiento de la topografía o la identificación de la topografía de la Córdoba califal, solo de la etapa califal, entre el 929 y el 1031, porque era la etapa en la que, o para la que se contaba con el mayor número de fuentes, era la etapa del mayor esplendor, de la consolidación de un nuevo Estado en Al-Ándalus y, por tanto, era el objeto principal del esplendor, el momento de mayor esplendor y de referencia obligada. Coincidiendo con eso, con todos esos factores que hemos visto hasta ahora, en los años 50 del siglo XX, Córdoba fue objeto de un intenso proceso de transformación, de la mano del que a la sazón era alcalde de la ciudad, Antonio Cruz Conde. Antonio Cruz Conde llevó a cabo proyectos de recuperación patrimonial de la ciudad en varios puntos que intentaban no solo o no exclusivamente recuperar el patrimonio, sino convertir a Córdoba en un referente turístico aprovechando ese patrimonio. Y todas esas intervenciones que se realizaron en la ciudad estaban enfocadas estaban tratadas desde un enfoque bastante particular de la imagen de la ciudad medieval. Una visión historicista que se basaba en ese planteamiento que les he comentado antes, exótico, de su pasado árabe, de ciertos estereotipos que le daban una particularidad a la ciudad de Córdoba distinta de la que podían tener otras ciudades del centro peninsular, centrado fundamentalmente en el itinerario que hoy en día siguen los turistas en la ciudad, que es la mezquita catedral y el barrio de la Judería y la zona del puente. De esta forma, o con este objetivo, se intervino por parte de arquitectos locales y de arquitectos encargados de la supervisión de toda la zona de Andalucía occidental, se acometieron las obras de restauración de las murallas del sector suroccidental de la ciudad, que era el que se conserva hoy en día. Aunque en los años 50, como pueden ver en estas imágenes, el estado de esas murallas era lamentable, con viviendas parasitarias de gente sin recursos que aprovechaba las murallas para adosar sus construcciones, sus casas, sus chabolas a este edificio y reaprovechar parte de ese patrimonio. Lo que se intentó fue reubicar a esas poblaciones, a esos grupos de población sin recursos y recuperar la imagen histórica de la ciudad. ¿Qué elemento define una ciudad? Es el primer elemento visible de una ciudad, sus murallas.
Las murallas definen el marco de la ciudad histórica, definen el paisaje de una ciudad medieval. Se acometieron, por tanto, la reconstrucción, con un planteamiento, insisto, muy historicista, con unas formas de intervenir muy agresivas desde el planteamiento actual, en el entorno de, aquí tienen la imagen de la Medina de Córdoba, luego lo veremos para que lo identifiquen, en el entorno de la llamada Puerta de Almodóvar, que tienen ustedes aquí, y que es uno de los paisajes turísticos por excelencia de aquel que se aproxima al casco histórico, a la Judería de Córdoba. En otros puntos, aquí se ve, todo este tramo de muralla, o todo este tramo de la fachada de la ciudad que fosiliza el trazado de las murallas, fue objeto de intervenciones y de reconstrucciones para recrear esa imagen histórica de la ciudad. También se intervinieron en otros puntos de ese pasado medieval, como fue la reexcavación de los baños, los llamados baños califales, los baños palatinos del interior del Alcázar Omeya. Esos baños se habían excavado en el año 1903 y se habían vuelto a cubrir, pero en ese intento de descubrir o de recuperar elementos patrimoniales que permitiesen diversificar la oferta turística y patrimonial, se reexcavaron estos baños que están en el interior del Alcázar y se acometió su restauración por parte del arquitecto Félix Hernández. Esta recuperación quedó paralizada desde mediados de los años 60 hasta que a principios del siglo XXI definitivamente fue abordado y hoy en día es un elemento patrimonial integrado en los circuitos turísticos. Otros de los espacios, como ven, todo dentro de ese sector urbano, que hoy en día es parte de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, en el entorno del río, en el entorno de la Judería. Otro de esos edificios era la Calahorra, la fortificación que flanquea o que protege el acceso a la ciudad desde la orilla opuesta del Guadalquivir, que hasta ese momento, pues en ese momento era una casa cuartel de la Guardia Civil. Se recuperó de manera discutible, de hecho ya se ha discutido la interpretación que se hizo de ese edificio, para convertirlo en un museo de historia de la ciudad e integrarlo en el sistema de visitas. E igualmente, Félix Hernández acometió la recuperación de la famosa noria de la Albolafia, la noria hidráulica que abastecía el interior del Alcázar y que aparecía en los grabados del siglo XIX y fotografías de principios del siglo XX, y lo que hizo Félix Hernández fue colocar de nuevo la rueda hidráulica que debió ser muy similar a la original, con la que se aprovisionaba de agua el interior, los jardines del interior del Alcázar, elevándolos desde la orilla del Guadalquivir. Y otro de esos espacios que fueron objetos de intervención patrimonial fue el Alcázar de los Reyes Cristianos. El Alcázar de los Reyes Cristianos, que hasta ese momento estaba prácticamente abandonado, era cárcel provincial, con viviendas, como ven aquí, parasitarias de nuevo, construcciones muy modernas, y en la intención de recuperar esa imagen histórica de la ciudad, esa imagen medieval, se eliminaron todos los añadidos y, de hecho, se recuperaron elementos de los que no se tenía constancia, como la Puerta de los Leones, que es la puerta por la que hoy en día se accede al edificio, que no es la puerta original, y se recuperó el llamado patio morisco, un patio de crucero que hasta ese momento era el patio de la cárcel, donde residían, en las celdas, donde residían los presidiarios que estaban en la ciudad. Se empezaba a aprovechar los elementos patrimoniales para crear esa imagen de la ciudad sobre la base de una serie de recursos patrimoniales. El problema es que hoy en día, 60 y tantos años después de este momento, Córdoba sigue viviendo aún de ese enfoque, de ese planteamiento turístico de la ciudad, limitándose exclusivamente a los aspectos monumentales de su etapa medieval y, en la medida de lo posible, intentando remontar su pasado a época islámica para entroncar con esa etapa de esplendor omeya. Y en esa idea un poco distorsionada, está también el tópico que se ha extendido de Judería como un paisaje islámico, como el típico paisaje de una ciudad islámica medieval. El trazado de la Judería es el trazado de la ciudad islámica de Córdoba, a poder ser del siglo X.
tenemos una serie de calles que muy probablemente correspondan con, o sean herencia de su pasado islámico, como son una serie de adarbes, la famosa calleja del Pañuelo, que es un pequeño adarve que desemboca, están tomadas las fotos desde los dos extremos, en una pequeña placita que permite el ingreso en las propiedades que hay en el interior de la manzana. Esa imagen de adarbes, de calles sin salida, típicas de las casas islámicas, era lo que se transmitía como la instantánea de esa etapa medieval, buscando asimilar la imagen de Córdoba con las de las ciudades orientales medievales, El Cairo, Damasco, etc., creando un tópico historiográfico que se extiende como tópico turístico. No quiere decir esto que esos adarbes no tengan un origen medieval, muy probablemente sí, pero hay que investigar y saltar los tópicos para intentar profundizar en el contenido histórico que se tiene. Porque un aspecto fundamental es que los procesos históricos, el urbanismo es un proceso histórico constante, en constante cambio. Es un fenómeno no estático. La ciudad sobre la que hoy en día vivimos es la ciudad resultado de más de 2 milenios de vida ininterrumpida, no de la instantánea de una etapa concreta, aunque probablemente encontremos elementos de ese pasado aún en la ciudad de Córdoba. Y por supuesto que tenemos otros elementos patrimoniales sobre los que, bueno, la atención había pasado algo descuidada, como son los alminares de muchas mezquitas de barrio que se transformaron en campanarios de parroquias o de iglesias parroquiales después de la conquista islámica. Pero más allá de esa vertiente monumental, aquí tenemos el alminar de la actual iglesia de Santiago, situado en el barrio de la Cerquía, el alminar, o parte del alminar de la iglesia de San Lorenzo, también en la Cerquía, el barrio oriental o la ampliación medieval oriental de Córdoba, la mezquita de Santa Clara, el alminar de la mezquita de Santa Clara, muy cercano a la mezquita Aljama, y el alminar de la iglesia de San Juan, o de la mezquita de la actual iglesia de San Juan. De estos elementos, además de su vertiente monumental, hay otras posibilidades de lectura, otras posibilidades que nos permiten entender que Córdoba puede ser un referente en la investigación. Dentro de ese casco encontramos también pues, algunos elementos conservados, varios baños islámicos conservados, pero desafortunadamente no convertidos en un recurso patrimonial por sí mismos. Este es el caso de los baños de Santa María, que hoy en día está convertido en un tablao flamenco muy cercano a la mezquita Aljama, o los baños de la calle Carlos Rubio, está en la zona de la Cerquía, el barrio oriental de la ciudad de Córdoba, que fue utilizado como parte de una casa, utilizado como parte de una joyería, de un taller de joyería en época contemporánea, pero que la ausencia de inversiones para su mantenimiento y su puesta en valor, pues mantiene estos y otros baños de la ciudad de Córdoba cerrados al público a la espera de su necesaria restauración. En este proceso historiográfico, en el que ya me estoy deteniendo demasiado, hemos pasado también por otra etapa, que es la de la erudición local, la de la limitación de las posibilidades por parte de los estudiosos locales, que incidían de nuevo en el mismo fenómeno, el interés prioritario por la topografía urbana de la Córdoba califal, a partir fundamentalmente de la lectura de las fuentes escritas, sin atender necesariamente a la información arqueológica que se iba generando en la ciudad. Y eso es un problema metodológico. Y por otro lado, estos estudios no tenían como motivación fundamental la interpretación histórica. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué peso tiene la ciudad de Córdoba? ¿Cómo se produce, cómo se construye esa ciudad? ¿Cómo se va formando esa ciudad? Sino que fundamentalmente el objetivo era la reconstrucción topográfica, la reconstrucción erudita de conocimientos o la acumulación erudita de conocimientos para asignar nombres a todo el entorno de la ciudad, sin ir más allá. En este contexto, además, en este cuadro un poco pobre que les estoy ofreciendo, la información arqueológica de los años 80
y principios de los 90 no había tomado conciencia del interés por la etapa medieval. En la Universidad de Córdoba, la cátedra de arqueología era una cátedra de arqueología clásica, la tradición en la investigación arqueológica en la universidad era fundamentalmente de arqueología clásica, y cuando se realizaban excavaciones en Córdoba, que fue capital de una de las provincias hispanas, pues la atención prioritaria era la reconstrucción de la Córdoba clásica, de la Córdoba altoimperial. Por tanto, cuando se realizaban excavaciones dentro del casco histórico, pues era habitual no parar las máquinas que estaban realizando la primera fase de excavación hasta encontrar mosaicos, capiteles o estructuras de época romana, con lo cual la información arqueológica prácticamente de etapa islámica desaparecía. Un ejemplo de esto y de una situación aún más lamentable, que es la dificultad de la gestión de la arqueología en la ciudad de Córdoba, fue el primer episodio con el que se tuvo que enfrentar la administración autonómica andaluza en suelo urbano. Y fue el proyecto de construcción de un parking subterráneo en el centro de la ciudad de Córdoba, en la actual avenida de Gran Capitán, o el Boulevard del Gran Capitán, para aquellos que conozcan Córdoba, el paseo que hay céntrico en la ciudad. En ese proceso, bueno, hubo una serie de tiranteces y de manipulaciones políticas que hicieron que el yacimiento, después de año y pico de excavación, fuese abandonado y posteriormente cubierto por una decisión unilateral del Ayuntamiento ante las indecisiones de la Junta de Andalucía. Bueno, pues en esa excavación nos encontramos estructuras tan potentes como un muro de sillería a soga y tizón de época omeya, probablemente ya tardía, que atravesaba toda esa extensión que se disponía transversalmente al eje de esa gran excavación. Sin que sepamos, sin que tengamos un plano de su planta, sin que tengamos datos acerca de su cronología, sin que tengamos ninguna información arqueológica de esas estructuras y de su inserción en la secuencia evolutiva de ese sector de la ciudad. En otros casos, las excavaciones que se realizan dentro del casco tienen las mismas limitaciones que cualquier ciudad histórica. Solares pequeños, con una complejidad estratigráfica considerable, que impedían tener una lectura adecuada de la evolución de la ciudad. En el mejor de los casos se encontraba alguna estructura, como esta que ven aquí, dispuesta con una orientación diferente a la de la muralla, que permitió su interpretación como un posible alminar de una mezquita emiral. Y el otro centro de atención era el Alcázar, pero de nuevo sobre la base, como ven, de lo que resulta paradójico, tener mucha información textual que se convierte en una rémora para la investigación. En el Alcázar, me estoy refiriendo al Alcázar, junto a la mezquita Aljama, en el ángulo suroccidental de la ciudad de Córdoba. Todas las reconstrucciones que se han hecho hasta fechas muy recientes de ese edificio se basaban en la interpretación de las fuentes escritas. Cómo podía ser el Alcázar, cuántos alcázares había, cómo se compartimentaba el Alcázar a partir de las obras que cada emir o califa realizaba, sin tener en cuenta la propia información arqueológica que tenemos y que tenemos en pie, como después les mostraré. Y eso ha hecho que todavía hoy, cuando se intentan hacer ejercicios de reconstrucción de la ciudad, se tomen estas reconstrucciones topográficas sobre la base de las fuentes escritas para hacer las maquetas de recreación de la ciudad, cuando la información arqueológica en esa zona es bastante rica. Y se han encargado unos colegas, Alberto Montejo y José Antonio Garriguez, que hicieron un proyecto a principios de los 90, recopilar toda la información arqueológica real que existía de ese sector para proponer su propia interpretación de ese complejo. Bien, eso en lo que respecta, o por lo que respecta a la Medina, a la ciudad histórica, al casco histórico, que es la imagen que se transmite. Pero Córdoba es una ciudad que se convirtió en una gran megalópolis durante el siglo X. Una ciudad que en el siglo X era mucho más extensa que la ciudad actual. Lo curioso es que la ciudad de Córdoba, desde la fitna, o mejor dicho, desde la reconquista cristiana a principios del siglo XIII, en 1236, Córdoba se ve replegada
hacia los límites de los recintos amurallados, límites que ha mantenido prácticamente hasta los años 50 del siglo XX. Por eso, cuando esos investigadores que les comentaba de esa etapa dorada de la investigación sobre Al-Ándalus trabajaban sobre Córdoba, no tenían posibilidad de identificar restos arqueológicos de todos los arrabales, el sector suburbano que se extendía más allá de las murallas. Esta es una imagen de la ciudad de Córdoba en torno al año 1930, un plano de Córdoba de finales del siglo XIX. En todos ellos, el espacio ocupado, habitado, la ciudad, es el mismo que se mantenía hasta principios del siglo XIII o hasta durante el siglo XIV y XV. Sin embargo, en los años 80, sobre todo, y fundamentalmente a finales de la década de los 90, Córdoba, como muchísimas ciudades españolas, ha experimentado un extraordinario proceso de desarrollo urbanístico, el famoso boom inmobiliario, que ha hecho que todas aquellas construcciones que se han ido realizando, todas esas urbanizaciones que se han ido realizando fuera del casco histórico, hayan topado con restos arqueológicos de la ciudad omeya fundamentalmente. Sin embargo, en los años 80 y en los años 90, en buena medida en los años 90, no existía una normativa de protección del patrimonio arqueológico, por lo que las intervenciones o las construcciones se realizaban, en muchos casos, sin el necesario u obligado o exigible control arqueológico, por lo que buena parte de la información, sobre todo aquella que pudiera haberse recuperado en intervenciones de las primeras fases de expansión urbanística en los años 40, 50 y principios de los 60, se ha perdido irremisiblemente. Ese es el casco de la ciudad, el casco histórico de la ciudad medieval, de la ciudad islámica, y la Córdoba del siglo X se extendía mucho más allá de los límites de esas murallas. Era mucho más extensa que la propia ciudad actual, como después les voy a mostrar. Como les digo, en ese desarrollismo empezaron a producirse ya, a finales de los 80, principios de los 90, empezaron a producirse ya sin una normativa bien definida, intervenciones arqueológicas que empezaron a toparse con sectores completos densamente ocupados por barrios, casas, por la propia ciudad islámica de Córdoba. Extensiones que mostraban una densa ocupación de ese sector urbano que reflejaban las crónicas y las fuentes escritas. Pero es a principios del siglo XXI cuando ese proceso de crecimiento urbanístico se acelera. Y con algunos precedentes desafortunados que hubo en la ciudad de Córdoba, como supongo que alguno de ustedes conocerá, el episodio de la destrucción de parte del yacimiento de Cercadilla como consecuencia del soterramiento de las vías del tren y de la construcción de la estación de ferrocarril, a principios de los 90, como consecuencia de esa situación tan traumática, eso provocó una catarsis en la ciudad y en la gestión de su patrimonio que obligaba a controlar o a realizar excavaciones arqueológicas. De todo esto les hablará Rafael Blanco, supongo, con más detalle. Y además coincide también con la realización de varias importantes infraestructuras urbanísticas. La urbanización de amplios sectores residenciales de la ciudad, más allá de los límites que la ciudad había alcanzado a mediados de los 80 y principios de los 90, y, por ejemplo, la construcción de la ronda de circunvalación de la ciudad de Córdoba. En todo ese proceso había que realizar excavaciones arqueológicas y eso permitió, como ven ustedes aquí, este es el trazado de la ronda de circunvalación occidental, eso permitió la excavación sistemática y la documentación sistemática de amplísimas extensiones de arrabales islámicos. Pero en esta historia de la investigación, en esta historia del conocimiento de la ciudad islámica, hasta ahora les he dicho que el interés fundamentalmente se centraba en la reconstrucción topográfica. No había una motivación histórica. Y realmente el valor de la arqueología de Córdoba, de la arqueología andalusí de Córdoba, está en las posibilidades de interpretación histórica que ofrece este volumen de información. El punto de inflexión, desde mi punto de vista,
desde mi visión del asunto, se produjo con un trabajo de Manuel Acién, recientemente fallecido, y siempre intento utilizar esta imagen para darle un sincero homenaje, un trabajo en el que planteaba la evolución de Córdoba en el proceso de islamización de la sociedad. La creación de un paisaje islámico de Córdoba paralela al proceso de transformación, de aculturación, podríamos decir, de la sociedad cordobesa, de la población, de la ciudad que se había convertido en sede del califato. Sin embargo, en esa etapa planteaba las fases que podía seguir, quiénes pudieran ser los promotores, cómo se articulaba ese proceso, pero le faltaba todavía, estamos hablando de finales de los 90, una información arqueológica sistemática, organizada, prestar la atención a la documentación material. Y eso se produjo a principios del siglo XXI como consecuencia de un proyecto de investigación arqueológica de la ciudad en el marco de un convenio que se firmó entre la Universidad de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo, que permitió, a través de la elaboración de un sistema de información geográfica en el que se volcaba toda la información de la ciudad, integrar la información arqueológica en un plano y empezar a interpretar la evolución de la ciudad a partir de la información arqueológica y no exclusivamente a partir de la información arquitectónica monumental o a partir de la lectura de las crónicas islámicas. Y por supuesto que la cosa empezó a cambiar. Y esta información, que es la menos valorada porque no tiene ese carácter monumental como la mezquita, como los alminares o los baños, y esta información es la que realmente está dando la clave para entender el proceso de formación de la ciudad. En esa investigación no se puede quedar uno en la Córdoba del siglo X, en la Córdoba que eclosiona y que alcanza su máximo nivel de esplendor, sino que hay que partir en esa concepción del urbanismo como un proceso continuo, hay que partir de los precedentes, de cómo era la ciudad previa, para ver las transformaciones que en ella se producen. Cómo es la ciudad de la primera sede del Estado Omeya, la ciudad emiral, y cómo es la ciudad califal. Desde la ciudad tardoantigua, visigoda, hacia la ciudad emiral, voy a intentar explicárselo muy rápidamente, hasta pasar definitivamente a convertirse en esa gran megalópolis, en esa conurbación, en realidad, que es la conjunción de tres ciudades, Medina Zahara, o la antigua Córdoba, Medina Cúrtuba, Medina Zahara y Medina Alzaira a finales del siglo X, que es un caso único en la península ibérica y uno de los pocos capitales, una de las pocas capitales del Mediterráneo. ¿Cómo surge esa ciudad? Pues hay que entender qué se produce, que las transformaciones que se producen en la ciudad en época tardoantigua. Conocemos bien el trazado por esa investigación que yo les comentaba desde el área de arqueología de la Universidad de Córdoba durante al menos 2 décadas, conocemos bien el urbanismo de la ciudad romana. Pero para entender que la creación de esos adarves, que la creación de un trazado sinuoso de calles no es exclusivamente islámico, hay que proceder a reconstruir el proceso de formación de la ciudad. En una tesis doctoral que se va a leer en los próximos meses, se ha realizado ya parte de ese estudio. Y eso ha posibilitado ver cómo el trazado regular de la ciudad romana empieza a desintegrarse durante la etapa tardoantigua. No es consecuencia de la presencia islámica en la ciudad, sino que ya sucede con antelación. Además, la ciudad tardoantigua modifica la ciudad romana y la ciudad islámica será consecuencia de esa ciudad tardoantigua del siglo V, VI y VII, aquella que se encuentra en los musulmanes. ¿Qué sucede? Pues con respecto a la ciudad romana cambian los centros de poder. Tenemos los foros de la ciudad romana, los centros económicos, políticos y administrativos, y en época tardoantigua, entre el siglo V y el siglo VII, se produce una significativa transformación. Esos centros se abandonan y se produce un desplazamiento de los centros de poder político y religioso al ángulo suroccidental de la ciudad histórica de Córdoba. Eso condicionará la construcción allí de la mezquita Aljama y del alcázar islámico. Y además otro aspecto interesante es que en torno a la ciudad tardoantigua, en torno a la ciudad amurallada, surgen nuevos centros
que aglutinan a la población, que atraen a la población. Son centros de culto cristiano. Basílicas martiriales, monasterios, etc. Vayamos muy rápidamente para ver qué sucede. En todo ese sector suroccidental, sobre el que después tendrá lugar el desarrollo urbanístico de la ciudad omeya, existen una serie de elementos que sirven para aglutinar a esa población. Algunos de ellos son consecuencia de excavaciones antiguas, como los documentados al occidente de la... Vaya. Es muy pesada la presentación, yo también, lo vamos a hacer, y tarda un poquito. En concreto, en este sector, en los años 30, en esas primeras urbanizaciones, se documentaron una serie de estructuras muy potentes, en sillería reutilizada, y muchísimos elementos funerarios, epigrafía, elementos de decoración arquitectónica que nos están hablando de la existencia de un gran complejo basilical, una gran basílica cristiana, probablemente un complejo monástico, el monasterio de San Acisclo. En el yacimiento de Cercadillas, aquel del que le he hecho referencia, ese complejo monumental de época tardoantigua, sabemos también que hay una reutilización como centro cristiano, centro de culto cristiano, que aglutina a una población cristiana en su entorno. Esa población será objeto prioritario de islamización. Tenemos epígrafes que nos hablan de la existencia allí de un obispo enterrado. Tenemos también algunos sectores, como el documentado bajo el actual rectorado de la Universidad de Córdoba, donde estaba el anfiteatro, un posible centro de culto a un mártir que pudiera haber sido martirizado en la arena, y algunos espacios cementeriales de cristianos, como muestra este cuenco de vidrio con un orante, que nos están hablando de la existencia en todas esas zonas suburbanas de población cristiana. Y también tenemos testimonios de la existencia en ese ángulo suroccidental de los nuevos centros de poder. El complejo episcopal, que ocuparía una extensión muy superior a la que tradicionalmente se ha venido dando a partir de las excavaciones que antes les comenté de Félix Hernández, que ocuparía varias manzanas de la ciudad romana, llegando incluso hasta la propia muralla sur del río, del sur de la ciudad, junto al río, donde se han excavado recientemente algunos elementos que consideramos que forman parte de ese complejo episcopal. Y otra cuestión importante, las fuentes escritas islámicas nos permitían o habían planteado la ubicación del palacio visigodo. En un punto, esta es la hipótesis tradicional, en un punto interior de la ciudad, porque una de sus torres había sido utilizada como alminar para llamar a la oración antes de la construcción del alminar de Hisam I. Sin embargo, esa ubicación restaba capacidad estratégica a un enclave importante como sería el palacio visigodo, que permitiría en esa ubicación controlar el puente, que es el elemento esencial de la ciudad, el río, que es una vía de comunicación comercial importantísima y de defensa, y todo el sector donde debió extenderse el puerto fluvial romano, donde se realizaban las transacciones comerciales. Por eso, nosotros, a partir de la excavación del llamado patio de mujeres del Alcázar, del patio oriental del Alcázar de los Reyes Cristianos, que se encontraba en este estado en el 2004, a partir de la excavación y de la secuencia estratigráfica complejísima, que ilustro con colores para que ustedes vean las diferentes fases, hemos corregido esa hipótesis y hemos visto dónde está el germen, uno de los gérmenes del Palacio Omeya andalusí. Sobre ese espacio se construye parte del edificio omeya que ahora después veremos. Un edificio omeya emiral y unas reformas de época califal. Tenemos elementos islámicos sobre el palacio visigodo anterior. Voy muy rápidamente porque voy mal de tiempo y me estoy enrollando mucho en algunas cuestiones que están menos relacionadas con las piedras, que es lo que nos interesa. Ese edificio tardoantiguo está compuesto por al menos 2 hileras de columnas reutilizadas, muy típico de la arquitectura tardoantigua, con un elemento de decoración arquitectónica. Es un edificio monumental, de carácter público, probablemente polifuncional, administrativo, defensivo, económico. Y en el seguimiento de las obras de restauración del Alcázar hemos podido documentar en otros puntos multitud de columnas
que estarían definiendo algunos espacios de este edificio tardoantiguo monumental, y por eso se elige para construir ahí el Alcázar Omeya, que fueron reaprovechados en la construcción del posterior Alcázar almohade, que es en realidad lo que hoy en día, la esencia de lo que hoy en día vemos o consideramos como Alcázar cristiano. Esa ciudad tardoantigua, esos enclaves, son los que condicionan la imagen de la ciudad califal, al menos en el interior de la Medina. La reocupación de los antiguos espacios de poder, de legitimación política y religiosa, es algo que tenía sus precedentes en la capital omeya oriental, en Damasco, donde sobre la gran mezquita de Damasco, junto a la gran mezquita de Damasco, estaría el Palacio Omeya, de menor relevancia desde el punto de vista ideológico. En Córdoba, siguiendo ese modelo, se construye el Alcázar islámico sobre el antiguo palacio visigodo y la gran mezquita Al-Jama, ya en su fase final, sobre el complejo episcopal de San Vicente. Tenemos una clarísima continuidad. Por tanto, hay que analizar el proceso diacrónico, no quedarnos estancados en una etapa concreta de su desarrollo. Bien, en ese proceso de islamización, respondiendo a las preguntas que planteaba Cien, en ese proceso de islamización, ¿quiénes son los agentes promotores? Pues está claro que en el interior de la Medina los agentes promotores son los miembros de la corte, y en este caso concreto, a partir del 756, del Emirato Independiente de Al-Ándalus, Abderramán I. Construye una mezquita Al-Jama siguiendo los modelos de la arquitectura omeya oriental. En este sentido, hay varias hipótesis, podríamos discutir mucho, pero después le voy a dar argumentos para profundizar en esta idea. Y la lectura estratigráfica de las fachadas que hoy en día se conservan permiten identificar esa mezquita original de Abderramán I. Y lo hace a la manera omeya, como está trasladando el modelo político omeya, como está trasladando el modelo urbanístico de Damasco y como está trasladando también los modelos productivos y de representación del poder de Oriente, como después les comentaré. Construye esa primera mezquita con material reutilizado, siguiendo la tradición omeya oriental de origen bizantino, y se va a convertir, a partir de ese momento, en el edificio que va a legitimar, desde el punto de vista religioso, la dinastía. Por eso cada emir y cada califa va a construir, va a ampliar, va a remodelar ese edificio, legitimándose desde un punto de vista religioso. Por otro lado, desde los primeros momentos ocupan el Alcázar, ocupan el palacio visigodo, mejor dicho, y acometen obras en el Alcázar. Algunas de ellas, las que consideramos más antiguas, se realizan con material reutilizado, son pequeñas reparaciones, al menos donde hemos podido verlo, y en otras probablemente con construcciones de mayor calado. ¿Cómo interpretamos este edificio que aparece en unos grabados, en unos planos del siglo XVII del Alcázar, cuando era sede del Tribunal de la Inquisición, ese edificio en concreto, con una orientación particular, con unas características que describen en los documentos particular, que se convierte en un edificio religioso, en la capilla de San Acacio, y que pudieran ser uno de los oratorios que construyó Hisán I a finales del siglo IX junto al Alcázar. Esas pequeñas mezquitas privadas que construyó Hisán I junto al Alcázar. Pero además, en el momento en el que se produce una remodelación, un proceso de consolidación político del Estado andalusí, se acometen también obras que legitimen esa situación de dominio. Y en el Alcázar se acometen obras importantes que todavía hoy en día son visibles en alzado. Por ejemplo, la fachada del Palacio Episcopal, que está frente a la mezquita, conserva en alzado, del que se han hecho lecturas estratigráficas y paramentales, conserva en alzado algunas torres y lienzos que se han vinculado con Abderramán II, el emir que refuerza una política, un proyecto político concreto en Al-Ándalus. Además de ese punto, en la biblioteca provincial, un solar idóneo para desarrollar un proyecto de investigación como le hemos propuesto al Ayuntamiento, se documentó buena parte de todo el lienzo septentrional de ese recinto amurallado. En el interior del Alcázar hemos podido documentar parte de esas reformas, no voy a entrar en ello, sería muy prolijo, pero también se construye
una gran fachada junto al alcázar, un malecón, un murallón que protege al alcázar de las crecidas del Guadalquivir, que son violentas cuando crece en momentos de lluvias intensas. Y sobre el que se construyó el Al-Rasif, un camino empedrado que se convierte en un espacio protocolario de la ciudad de Córdoba delante de su alcázar. Bueno, pues hemos podido documentarlo arqueológicamente, tanto en su cara interna, que responde perfectamente a las descripciones que dan las fuentes, en su cara interna, como en su fachada exterior, con la típica construcción a soga y tizón o mella, de la que imagino que ustedes ya están familiarizados. Un precedente de lo que después sucede en la Alcazaba de Mérida, construcción también de Abderramán II. Pero además de esa creación de un paisaje oficial, podríamos decir, de legitimación oficial, el proceso de creación de la ciudad andalusí, la utilización de Córdoba, de la ciudad, como un elemento de integración de la población, de islamización de la población del entorno, se realiza a partir de un diseño urbanístico, de un programa arquitectónico y urbanístico muy particular que se basa en una serie de recursos, como son las almunias, unas propiedades suburbanas que tienen la doble característica de espacio de producción agrícola y de espacio de residencia y de representación, a la manera de las antiguas villas romanas, entiéndanme este anacronismo que utilizo para tener una cierta idea, las almunias, las mezquitas de barrio que promueven, que construyen las mujeres fundamentalmente del entorno de los emires como una obra piadosa, la creación de forma más o menos espontánea de arrabales y la configuración de cementerios en torno a esas mezquitas y esos arrabales. Con ello se establecen los elementos esenciales para constituir espacios de residencia de población que va a vivir a la manera del buen musulmán. Y de todas esas, y de todos esos elementos, hemos podido identificar algunos restos arqueológicos que nos dan la clave de ese proceso de la formación de la ciudad emiral. El más importante de todos ellos, sin lugar a dudas, es la identificación que ha realizado el doctor Juan Francisco Murillo, que es el jefe de la Oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, la identificación que ha hecho de la almunia, la primera almunia de la que tenemos constancia por las fuentes escritas, la almunia al-Rusafa, la almunia que construyó Abderramán I y en la que se instaló como sede del poder incluso antes de instalarse definitivamente o de ocupar el Alcázar definitivamente como sede del poder. Y esa almunia está situada en los suburbios de Córdoba, en concreto al pie de la sierra, como dicen las fuentes escritas. Para ello, y eso es muy importante, reutiliza, para esa vertiente productiva de esa gran propiedad, para ello reutiliza infraestructuras hidráulicas de época romana. Unas grandes cisternas de época romana las reutiliza para el riego de esos campos. Reutiliza también material arquitectónico de época romana y tardoantigua. Y la identificación de ese edificio singular, de una entidad parangonable con la propia mezquita Aljama desde mi punto de vista, se ha realizado gracias a fotografía aérea, a prospecciones geofísicas que han permitido identificar un edificio de planta cuadrada de unos 50 metros de lado aproximadamente, aquí está, ahora lo podrán ver bastante mejor, con un patio central y una serie de crujías en el entorno. Este tipo de edificio, su ubicación y su tipología arquitectónica son muy parecidas, por no decir exactamente las mismas, como no podemos decir que la mezquita Aljama es exactamente la misma que las mezquitas omeyas orientales, es muy parecida al modelo de edificio conocido como los castillos omeyas del desierto, los castillos omeyas sirios y jordanos. Una gran propiedad, una gran construcción que tiene un carácter polifuncional, económico, de representación, residencial, etc. Abderramán I está trasladando el modelo oriental omeya a Córdoba a través de los modelos arquitectónicos que conoce de Oriente y a través de arquitectos que han debido trabajar en Oriente. Tenemos la planta de ese edificio y tenemos también el muro, el gran muro que delimitaba la propiedad
de esa gran propiedad que encerraba en su interior ese edificio. Con técnicas constructivas, varios de estas almunias, con técnicas constructivas de tradición bizantina, no podemos entrar en ella, y no es este el único caso. Estas almunias, que se convierten en un centro productivo, generan en torno a sí barrios donde la población cristiana e islámica acude a vivir, acude a trabajar, y van siendo integrados progresivamente en ese proceso de aculturación del que le hablaba anteriormente. Tenemos varias de estas almunias, como la que se documentó en la zona de Fontanar, a varios kilómetros de la ciudad de Córdoba. No es un proceso de crecimiento progresivo, como una especie de mancha de aceite, sino que es un proceso de fundación de centros distribuidos, de proceso polinuclear de distribución de centros que atraen a población, como ahora veremos. Esta almunia, que fue objeto de una excavación, de una primera fase de excavación, porque ahí se iban a construir unas naves municipales, se vio la entidad de los restos, se ha paralizado el proceso de excavación y esto espera que cuando vengan épocas de bonanza económica y de cierto interés por el patrimonio se pueda convertir en un parque arqueológico para la ciudad de Córdoba. Al menos no se ha destruido de momento. Hay muchas de estas almunias, de las que conocemos fundamentalmente los recintos que la definen, la entidad arquitectónica de su parte residencial y de la que no conocemos, por desgracia, la parte productiva porque fue absorbida, esa parte, ese campo de producción, fue absorbida por el crecimiento urbanístico posterior. Sigo rápidamente. Bueno, tenemos muchos de estos ejemplos y uno de los más significativos que se ha documentado en la excavación de esa circunvalación de la que les hablaba anteriormente es el famoso caso de la almunia de Fontanar o la mezquita de Fontanar, donde encontramos un complejo donde confluyen todos estos elementos. Una almunia, un baño, una mezquita, casas y cementerio. Reduciendo la escala, aquí tenemos la mezquita, no sé si la identifican, un gran baño, parte de una posible almunia, un extensísimo cementerio y las casas del barrio, del arrabal, que se extienden alrededor. Ahí tienen las características de la mezquita y sus técnicas constructivas en las que no podemos entrar. Como otras muchas que se construyen, algunas conservadas como las que ya le he comentado. En particular este caso resulta interesante, el de la mezquita, el campanario de la iglesia de Santiago, de la llamada mezquita de Hisham, que se construye en un barrio de población mozárabe, si me permiten el término, de población cristiana, con la intención de colocar un elemento de islamización en un entorno de población cristiana. Son pequeñas herramientas, recursos que utiliza el entorno del poder omeya cordobés para crear espacios de islamización. Luego además surgen arrabales. El hecho de que Córdoba sea una capital atrae a población y van surgiendo barrios donde se establece esa población en el entorno de Córdoba. El más interesante, por su antigüedad, por la extensión que ha sido documentada y porque está siendo objeto de una tesis doctoral de Maite Casal, que está aquí, generosamente ha venido a escuchar esto que ya conoce, es el arrabal de Secunda. Es un barrio extendido en la orilla sur del Guadalquivir, que experimenta un proceso muy interesante porque no se transforma por su ocupación continuada durante siglos, sino que experimenta un proceso de vida de entre el 750 y el 818. En el año 818 se produce el conocido motín del Arrabal, o la revuelta del Arrabal, contra el emir, que acaba, Al-Hakam I, que acaba violentamente con la población, ajusticia a los cabecillas y destierra a la población de ese Arrabal. Lo interesante, aparte de ese testimonio de rebelión contra el poder, que puede ser utilizado como arma de legitimación política en cualquier caso, lo interesante es que conocemos una primera etapa del urbanismo islámico en Al-Ándalus, como no hay prácticamente en ningún otro sitio. Y aquí empezamos a desmontar ese tópico de urbanismo caótico, de callejuelas enrevesadas, estrechas y retorcidas, que se había acuñado en la historiografía desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí vemos un trazado perfectamente ortogonal, regular,
de las calles, con calles que dan acceso a las diferentes propiedades, algunos adarves que permiten acceder al interior de esas propiedades y que por haber sido destruido de manera violenta no ha sufrido un proceso de transformación posterior. Lo curioso es que está situado en una zona no muy propicia para su urbanización, porque, como les decía antes, las crecidas del Guadalquivir, cuando son violentas, inundan todo. Tenemos constatadas en las excavaciones que se hicieron de ese arrabal varias fases de inundación con la consiguiente reconstrucción del arrabal en el mismo lugar, lo que nos hace plantearnos preguntas interesantes acerca de la disponibilidad de suelo, la propiedad de esas casas, la insistencia en la construcción en el mismo lugar, preguntas que se pueden resolver gracias a la información arqueológica no monumental. Luego vemos otros sitios donde no es muy común, donde vemos un proceso de evolución desde un arrabal emiral hasta un arrabal califal, como se pudo documentar en algunas obras que se hicieron en el Zoológico Municipal de Córdoba. Desde pequeñas estructuras muy similares a las del arrabal de Secunda, hechas con cantos rodados en su cimentación, hasta su transformación en posiblemente una almunia o una gran propiedad vinculada con la producción de hierro, como se ven por las escorias que se documentan en este sitio, hasta su transformación definitiva en un barrio de casas, en un arrabal de casas de población normal, ¿no? Una casa de población media. Esto nos va a permitir también matizar las afirmaciones que tradicionalmente se han hecho acerca de la promoción estatal de todos los arrabales de Córdoba, el diseño desde el Estado, desde el poder omeya, de todo el funcionamiento de la ciudad. No es así como tenemos aquí. En Córdoba también tenemos un aspecto fundamental que no se puede documentar en otros países islámicos y que podemos documentar en la península ibérica, y es el mundo funerario. Se han excavado una cantidad muy considerable de cementerios, donde conocemos los rituales, donde conocemos también la vinculación de esos cementerios con determinados hitos topográficos, como el agua, como las mezquitas. El agua canalizada junto a los cementerios para refrescar la tumba. Ciertas creencias escatológicas que merece la pena analizar. O la vinculación con mezquitas para realizar fuera del edificio la oración previa al enterramiento. Es propio de la tradición andalusí. Lo que vemos, por tanto, y para eso es realmente interesante conocer Córdoba, o Córdoba nos muestra un testimonio muy singular, es el proceso de formación de la ciudad. No es, como les decía antes, un proceso de formación o crecimiento progresivo, sino un proceso diseñado, auspiciado, promovido por las esferas del poder para integrar a la población. En última instancia, es un recurso político y social, con centros, arrabales, con esos dispositivos dispuestos a cierta distancia de la ciudad, que nos dan la clave para entender la megalópolis posterior. Y todos esos centros, algunos de ellos con grandes espacios para la explotación y el abastecimiento de la población creciente de Córdoba, el abastecimiento cotidiano de productos de huerta, de alimentos a la ciudad, quedan integrados a lo largo del siglo X como consecuencia de la proclamación del califato. El crecimiento de la ciudad califal, como les digo, mayor que la ciudad de principios del siglo XXI, absorbe e integra todas las estructuras que existen con antelación. Pero para entender esta gran megalópolis, esta ciudad del esplendor, es necesario conocer lo anterior. Y en ese proceso de construcción ya de la ciudad califal, de nuevo la atención se centra en los mismos elementos. Por un lado, en el centro de legitimación. La mezquita es objeto de ampliaciones por parte de califas y los primeros ministros de los califas. Entre ellos, Abderramán III, refuerza la fachada, amplía el patio y construye el alminar, que está hoy en día integrado, forrado por el campanario del siglo XVI, que, por cierto, se puede visitar desde hace relativamente poco tiempo, se puede incluir en la visita de la mezquita. La ampliación de la mezquita que hace Al-Hakam II obliga a construir un sabatún puente que permitiese el acceso
a la maksura, al espacio restringido para el califa, la oración del califa, sin tener que pasar por la calle. Este sabbat se ha documentado, lo conocíamos por las fuentes, conocíamos que existía uno de finales del siglo IX y arqueológicamente se ha documentado en recientes excavaciones que buscaban precisamente este objetivo ante el proceso de repavimentación del entorno. Se han documentado los pilares que sostenían los diferentes arcos que sustentaban la estructura por la que el califa desde el Alcázar pasaba a la ampliación de la mezquita sin riesgo de atentados, sin generar problemas y disturbios o alteraciones en la oración y con medidas de seguridad. Se conserva en la puerta del piso inferior, pero como consecuencia de las restauraciones se ha borrado la puerta que se aprecia en fotografías antiguas que daba al piso superior. También del entorno de la mezquita conocemos, y es uno de los elementos reseñables por cómo está integrado, conocemos uno de los pabellones de abluciones para la purificación ritual del fiel antes de la oración del viernes, con la ampliación que realizó el Hajib de Hisán II, Almanzor, la ampliación hacia el este, se anularon algunos de los pabellones que existían con antelación y debió construir otros nuevos. Pues en esta zona, al este de la mezquita, se ha documentado la planta prácticamente completa de uno de esos pabellones de abluciones, que se ha integrado y se conserva hoy bajo una de las salas del Hotel Conquistador, de visita pública y sin ningún tipo de restricciones. Además, los califas ennoblecen la ciudad, ennoblecen el entorno de la ciudad y reparan las murallas, antes de la reparación de la restauración de los años 50 que les comentaba, reparan el puente y acondicionan el Alcázar. Les doy algunas pinceladas. De las murallas, aunque estaban en muy mal estado de conservación y fueron objeto de restauraciones en los años 50, aún se aprecian elementos de las construcciones omeyas, con el estado de deterioro por el tipo de piedra que se utiliza en Córdoba, un tipo de calcarenita deleznable, pero tenemos torres y lienzos de esas reparaciones que se realizan tanto en la fachada oeste como en la fachada oriental de la ciudad. En el interior del Alcázar, todas esas construcciones que les decía antes sobre el antiguo palacio visigodo también son objeto de obras. Se acondicionan algunos de los espacios, se dotan de patios que anulan algunas letrinas que existían con antelación, se construyen escaleras que permiten acceso a segundas plantas. Hay un proceso de remodelación y de dinamismo arquitectónico dentro del Alcázar, igual que sucede en Medina Zahara, una ciudad de apenas 50 años de vida en la que hay documentadas varias fases de ocupación. Se remodela el cierre norte del Alcázar porque se construyen los baños en la segunda mitad del siglo X y hay que adaptar el trazado del edificio del Alcázar para no montar sobre esos baños. Y se han documentado esas murallas construidas íntegramente en sillería. Eso solo sucede en Córdoba y en las obras oficiales, en las fortificaciones oficiales de la zona gaditana y del norte de África, integrados y conservados hoy en día en un parking cercano a esos baños califales. Lo digo por si quieren ustedes hacer rutas, ya les voy diciendo sitios. Y se remodela el puente que aparece en la fuente siempre mencionado como el collar que engalana la ciudad. El Guadalquivir es la madre que amamanta a sus hijos y el puente es el que lo engalana. Pues Al-Hakam II hace obras para remodelar el puente y probablemente poco después, a finales del siglo X, se fortifica el puente. Y el resultado es la calahorra que hoy en día vemos, una parte de la calahorra que hoy en día vemos. En concreto, parte de la fachada donde se aprecia un arco de herradura muy distorsionado, remodelado por las restauraciones que se acometieron en los años 50, pero que recuerda mucho al aspecto que debió tener una torre que flanqueaba o que daba acceso al puente sobre el río Genil en Écija, una obra que realizó Al-Mansur, y que aparece representada en un grabado, un dibujo del siglo XVI, antes de que se destruyera esta torre para construir un acceso más amplio que permitiera el trasiego de la población. Pues se ha hecho la lectura paramental cuando se han planteado las preguntas oportunas, la lectura arqueológica de la fachada de la Calahorra, se han individualizado muchas más fases de las que a priori parecía que existían
y se ha interpretado esta puerta original que ven aquí, sin entrar en detalles, muy parecido a la imagen que aparece en ese grabado. Puerta que es objeto de restauraciones, remodelaciones ya en el siglo XIV, y esa interpretación ha permitido al arquitecto basarse para recuperar o permitir una lectura más adecuada de esa fase islámica de un edificio que pasaba tradicionalmente como una construcción del siglo XIV. Pero sobre todo, como les decía, Córdoba experimenta un proceso de crecimiento urbanístico al socaire de esa capitalidad hacia Occidente. Y hacia Occidente porque está también al abrigo o atraída por la fundación de la nueva ciudad de Medina Zahara. Y la información arqueológica de los últimos años es la que nos está permitiendo entender ese proceso de urbanización. Si se dan cuenta, aquí tenemos la huella de esa ronda de circunvalación de varios kilómetros en los que se ha documentado, sin solución de continuidad entre uno y otro, extensiones de arrabal, califal, con cementerios y con todo ese proceso de urbanización. Y el vacío que ven ustedes aquí es consecuencia del crecimiento de la ciudad en los años 50 y 60 sin control arqueológico, lo que no quiere decir que no hubiese información en ese lugar. Aquí tenemos ese caso único en Al-Ándalus. Córdoba, la conurbación formada por Madinat Qurtuba, Medina Zahara y la posible ubicación hipotética de Medina Al-Zaira. La zona oriental no se conoce tan bien porque fue la que se mantuvo habitada después de la guerra civil, después de la fitna. Y es una ciudad histórica que tiene los mismos problemas de la Medina. El repliegue de la ciudad sobre sus murallas hasta principios del siglo XX ha permitido que todo esto se haya convertido en un yacimiento arqueológico sin ocupaciones posteriores y que permita una lectura extraordinaria. Igual que veíamos antes el arrabal de Secunda destruido en el 818, tenemos estos arrabales que se destruyen a principios del siglo XI y no se vuelven a reocupar. Por tanto, tenemos dos fases idóneas para conocer el urbanismo emiral antiguo y el urbanismo califal oficial, o en parte oficial. ¿Y cómo se organiza? ¿Cuáles son los componentes en torno a los cuales se organiza esta nueva reurbanización? Los caminos históricos. En torno a ellos se van a construir esas nuevas urbanizaciones, si me permiten la expresión, que van a condicionar la orientación de muchos de esos arrabales. Aquí ven, por ejemplo, el cambio de orientación de las casas, porque está condicionado por la existencia de esos caminos históricos. Otro elemento que se convierten en vertebradores de ese urbanismo, las mezquitas. Aquí tenemos una mezquita excavada y transformada, destruida en realidad, bajo unas pistas deportivas en la zona de Fontanar, o un alminar de una mezquita documentada y conservada bajo la estación de autobuses de Córdoba. ¿Y qué otros elementos? Las antiguas almunias ahora son palacios que sirven como elementos aglutinadores de su urbanismo. Se han documentado algunos, en ocasiones en muy mal estado de conservación, que no permitían una puesta en valor, como estas documentadas en esta zona norte, en la construcción del vial septentrional de la ciudad. Lo que se conserva en realidad es la huella, las zanjas de robo de los sillares, el negativo de los muros, porque se han extraído de ahí los sillares, como pueden apreciar no se aprecia muy bien, en estas imágenes. Se ha hecho una restitución hipotética y, sobre todo, a partir de un trabajo de Felix Arnold, un arquitecto arqueólogo alemán, ha permitido la restitución hipotética de cómo podía ser uno de esos palacios de la Córdoba islámica, de la Córdoba califal. Pero además en ese proceso de urbanización hay obras de infraestructura, si me permiten, y de equipamiento complejas, como es el encauzamiento de los arroyos. Córdoba está situada a la falda de Sierra Morena, junto al Guadalquivir, y la atraviesan, la surcan varios arroyos que condicionaban el desarrollo urbanístico. Se encauzan esos arroyos con obras de cierta entidad que corresponden probablemente al poder de la ciudad, que en este caso coincide con el poder del Estado. Se encauzan, se acondicionan para evitar los riesgos sobre las urbanizaciones que se están realizando en el entorno. Bien. Y luego, además,
todas estas extensiones nos están permitiendo entender cuáles son las características de ese proceso. En algunos casos tenemos urbanizaciones, sectores urbanos, con una extraordinaria regularidad, con un trazado hipodámico, podríamos decir, que refleja una planificación urbanística. Con casas, como se aprecia aquí, manzanas regulares de casas, muy similares entre ellas, a la manera de, si me permiten la expresión, de casas adosadas, de pequeñas parcelas adosadas, dotadas de una serie de infraestructuras de evacuación de aguas que podrían estar indicando una planificación urbanística y una regularización urbanística. Eso sucede en algunos sectores, como por ejemplo en el sector septentrional de Córdoba, en el entorno de un espacio excavado recientemente, interpretado como posibles acuartelamientos militares. Esos sectores urbanizados, de casas de pequeño tamaño, muy regulares, se han interpretado como posibles residencias de miembros del ejército. En otros casos, como decía anteriormente, se trata de un proceso de evolución más orgánico, sobre propiedades que no están regularizadas en su diseño, con lo cual no podemos hablar de una planificación única ni de un promotor único del crecimiento de la ciudad de Córdoba. Este es el caso que les comentaba anteriormente. Casas pequeñas, muy bien regularizadas, que pudieran ser el resultado de la construcción de un barrio militar para la defensa de mercenarios, incluso para el sostenimiento del poder omeya. También, en algunos casos, ese proceso de destrucción y de abandono nos permite ver las primeras etapas de la transformación de las casas, de las transformaciones del urbanismo. Así, por ejemplo, encontramos algunas casas, esta es una hipótesis de Julio Navarro que lanzó en primer lugar en la bibliografía y que da muchos resultados. Tenemos unas casas que se ven compartimentadas, probablemente como consecuencia de herencias, de la fragmentación familiar y que permiten entender el funcionamiento de la sociedad islámica. Y, por supuesto, que tenemos un trazado regular, con infraestructuras fundamentalmente de evacuación de agua de lluvia, porque la evacuación de los residuos orgánicos se realizaba a través de letrinas y de pozos ciegos adosados a las casas. Lo conocemos perfectamente y, sobre todo, en una extensión que nos permite entender muy bien el funcionamiento de la ciudad. Esa ciudad, y ya voy muy rápidamente, voy a terminar en 5 minutos, esa ciudad a principios del siglo XI experimenta un proceso de repliegue. La fitna, la guerra civil que acaba con el califato omeya, provoca que la ciudad, que toda esa gran extensión urbanística se abandone, se destruye y la ciudad se repliega de nuevo dentro de sus murallas. Esas murallas que se mantienen hasta el siglo XX, en dos sectores, la Medina, la ciudad histórica romana, y la Axarquía, la zona oriental, que se amuralla a principios del siglo XI y que es objeto de remodelaciones en época almorávide y en época almohade. Pero Córdoba también alberga información arqueológica no solo para la etapa omeya, sino también para todas las etapas islámicas posteriores. De hecho, sabemos que Córdoba en época almohade, a partir de 1160, la década de 1160 y sobre todo a principios de la década de 1170, experimenta una interesantísima revitalización urbana. Durante unos 8 meses es elegida capital, pero pronto la capitalidad se instala, como bien conocen, en Sevilla. Pero Córdoba mantiene dos elementos fundamentales o dos aspectos fundamentales. Por un lado, el prestigio de la capitalidad omeya, el prestigio ideológico de la mezquita, de su carácter de sede, y por otro lado, su posición estratégica. Córdoba es la única ciudad, desde este punto hacia la desembocadura del Guadalquivir, que contaba hasta mediados del siglo XIX con un puente estable, un puente de fábrica, de piedra. En época almohade, en Sevilla se construye un puente de barcas, pero es un puente eventual, un puente inestable. Córdoba es un punto por el que se puede atravesar el Guadalquivir. Es un punto que mantiene un valor estratégico en torno al río. Por eso, el no pararnos en la etapa omeya nos ha permitido entender el papel decisivo que tiene la ciudad en el siglo XII y principios del siglo XIII. En concreto,
hemos podido documentar la reocupación y la reurbanización de algunos sectores, como un barrio de casas, Almohade, que ha estudiado Rafael Blanco, en la zona que se conserva gracias a que está en un huerto de un convento y, por tanto, no se ha urbanizado. Unas casas con una extraordinaria calidad en la decoración pictórica, en la estructura de sus viviendas, pero también conocemos la reocupación de antiguos sectores urbanos que habían sido abandonados a principios del siglo XI. En la excavación del restaurado del anfiteatro romano de Córdoba se ha documentado un barrio de casas, Almohade, probablemente destinado a albergar a una población creciente que viene de zonas inestables, de toda la zona de frontera, buscando el abrigo de un lugar seguro como es la ciudad de Córdoba. Y también se urbanizan otros sectores que además prestan servicios a una población creciente, como el barrio de alfareros, dedicados a la fabricación de cerámica con sus correspondientes hornos, y el barrio donde residían los alfareros que se dedicaban a esa actividad al norte de la Axarquía. Conocemos además otras zonas, otros sectores que se reurbanizan porque la ciudad, como otras muchas ciudades del Valle del Guadalquivir, experimentan un proceso de crecimiento por muchas circunstancias en las que no voy a entrar. Pero en el caso de Córdoba, en particular, por su valor estratégico. El puente, el carácter, la carga ideológica que tenía el antiguo Alcázar hace que aquí se acometan una serie de obras importantes que hemos podido documentar en la excavación del patio oriental, el patio de mujeres que les comentaba antes del Alcázar de los Reyes Cristianos. Es una excavación, como ven, compleja, rica, difícil de explicar y, por tanto, voy a pasar muy rápidamente. ¿Qué hacen en esa zona? Pues destruyen hasta una cierta cota, hasta un cierto nivel, las estructuras omeyas, ocupando el lugar y sustituyendo el edificio preexistente por el de los omeyas, algo muy característico de los omeyas en muchos sitios, entre otros Sevilla. Y aquí ven, se aprecia con claridad, cómo han tirado los sillares que utilizan como relleno para elevar la cota de suelo. ¿Y por qué elevan la cota de suelo? Porque construyen un nuevo edificio, un edificio cuadrado que es, en realidad, la planta de lo que hasta ahora veníamos considerando como el Alcázar de los Reyes Cristianos, que ahora sabemos que tiene un origen en el último cuarto del siglo XII, que es Almohade. Aquí, por ejemplo, ven cómo incorporan una infraestructura de evacuación de agua, de saneamiento para ese nuevo edificio, lo tienen por aquí, y definen una nueva construcción en esa zona oriental en torno a ese eje principal que sale por la puerta original del Alcázar, por la que se va a entrar cuando se termine las labores de acondicionamiento del Alcázar que se están llevando a cabo desde hace unos meses, y en torno a ese eje central se distribuyen una serie de estancias con un trazado zigzagueante para salvar la pequeña pendiente que se mantenía como consecuencia de la elevación de la cota del terreno. Y todas confluyen hacia un punto, hacia esta crujía, que va dirigida al patio occidental, al patio de crucero, vuelvo muy rápidamente, al patio de crucero que se había considerado como morisco o mudéjar y que ahora creemos que es realmente un patio de crucero o almohade a la manera de los que les habrá mostrado Miguel Ángel Tabales de Sevilla. De hecho, la fachada del Alcázar, por la que siempre se ha entrado al Alcázar antes de la recuperación de esa puerta que les mostraba anteriormente, esta es almohade, no la decoración, que es ya barroca, pero es almohade. Hicimos un sondeo al pie de esa puerta y vimos cómo está construida con una labor de sillería, con almohadillado de labra de excepcional calidad. Y tenemos incluso aquí restos de ese almohadillado que se rompió para colocar la portada barroca. Pero además tenemos un dibujo del siglo XVI que nos muestra la puerta antes de su transformación. Esa puerta almohade que solo nos queda por rematar en diferentes hipótesis de restitución infográfica. Además de ese edificio, que es el palacio que se construye dentro del Alcázar, rompen parte del antiguo Alcázar y construyen ese nuevo edificio, representación del nuevo orden político almohade, remodelan todo el sector urbano. Construyen una gran alcazaba
y refuerzan el acceso al puente con la construcción de un recinto rectangular, todo lo cual hemos podido documentar arqueológicamente. O mediante lecturas paramentales, algunas de las reformas que se acometen, o releyendo, revisando la documentación arqueológica que se mantiene en alzado. Aquí tenemos una puerta de sillería que tradicionalmente se ha considerado que era cristiana, pero al hacer la reinterpretación arqueológica hemos visto que esas puertas y esos arcos son exactamente iguales que los del recinto de Niebla, que es considerado almohade. Y las características arquitectónicas son iguales a las que hemos podido documentar en la orilla sur del río, en ese otro recinto, que tuve la oportunidad de excavar junto con Maite y que nos da una cronología incuestionablemente almohade. Es decir, en época almohade la ciudad experimenta un proceso de revitalización en buena medida motivado por ese carácter defensivo y estratégico. Eso mismo hacen en Sevilla, que es la capital almohade de Al-Ándalus, pero sobre un puente de barcas y con el llamado Castillo de San Jorge o Castillo de Triana. Lo tenemos, el mismo modelo arquitectónico lo tenemos en Córdoba. Y además, por si fuera poco, para albergar a la cantidad de tropas que van a pasar por Córdoba para las campañas de saqueo hacia el centro de la península, con esa gran movilización de tropas por parte de la propaganda almohade, hemos documentado sobre el lugar donde se instaló el primer asentamiento humano en Córdoba, en la llamada Colina de los Quemados, un pequeño cerro a unos centenares de metros de la ciudad histórica, hemos documentado una muralla con materiales que remiten a época almohade. Es decir, Córdoba se convierte en un gran espacio de fortificación, defensa y estrategia en la política militar almohade. Esa imagen es la que da como resultado la ciudad actual. Y esa imagen, o esa lectura que yo les he explicado en más tiempo de lo que debía, es la que permite entender el proceso histórico de Córdoba, salvando los tópicos, salvando las imágenes distorsionadas por intereses turísticos no siempre acertados. ¿Qué nos queda? Pues difundir los resultados. ¿Por qué? Pues porque lo que les he mostrado no tiene la capacidad monumental de la mezquita, la calahorra y otros elementos. Para eso, ¿qué tenemos? Recursos. Tenemos la información y tenemos recursos como son dibujos, vuelo de pájaro muy elevado, que nos permitan tener una visión de conjunto, o las restituciones infográficas, que además se convierten en una herramienta de investigación para entender cuestiones como la altura de los alminares, la orientación, la salida del alminar a la azotea del alminar para la llamada a la oración hacia el interior del patio y no hacia afuera para no ocupar o cubrir las servidumbres de vistas necesarias, hay cómo se evacúan las aguas, hay segundas plantas en estos edificios, son además de una herramienta de difusión, una herramienta de investigación. En todo caso, el patrimonio islámico, los arrabales, etcétera, se han convertido en un arma política manipulada en función de intereses más o menos perversos. Y por desgracia, el propio patrimonio se ha convertido en el arma arrojadiza que se lanzaban entre unos y otros con el resultado desafortunado de la destrucción de parte de ese patrimonio. Pero como decía Ibn Zaidún, los enemigos no lograrán borrarme. Todavía hemos visto la posibilidad de que hay luz al final del túnel, hay posibilidades de recuperar ese patrimonio y sobre todo de recuperar la importancia histórica que el patrimonio islámico de Córdoba tiene para nuestras generaciones y las que vengan en el futuro. Muchas gracias.